Buenas noches, ya estamos transmitiendo Palabras de Vida Eterna desde Puebla. Es nuevamente un placer que estén con nosotros. Nos da mucho gusto contar con el favor de su audiencia. Ojalá y este programa sea edificante para ustedes, pero también para nosotros. Vamos a iniciar nuestra transmisión. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Puebla. Una noche que amenaza con lluvia. Así ha estado el clima en estos días aquí en la ciudad y vamos a iniciar pues. Vamos a ir a Dios en una oración. Hermano Josué, si nos haces favor de llevarnos a Dios en la oración, por favor. Sí, hermano, vamos a dirigirnos a nuestro Dios en esta oración, inclinando nuestro rostro. Oremos a nuestro Padre. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos por tu bondad y misericordia, porque nos has concedido, Señor, este privilegio de estar nuevamente por medio de este programa, transmitiendo tu palabra a nuestros hermanos, a nuestros amigos. Bendíceles donde quiera que estén y nos escuchen, que lo que el día de hoy vamos a hablar sea solamente lo que en tu palabra tú nos has enseñado, y así mismo que sea para la edificación de nuestros hermanos, de nuestros amigos y de cada uno de tus siervos. Bendice, te rogamos a todos nuestros hermanos, porque cada uno de ellos tiene necesidades, y así mismo, Padre, gratitudes que darte. Te rogamos que sea lo que conoces de ellos, Señor, según tu grande voluntad, también des a cada uno como tú lo has decidido. Te damos gracias nuevamente y te rogamos que todo lo que hagamos, Señor, sea de tu agrado, y así mismo, Padre, si hay algo que no sea así, te rogamos que nos dé la sabiduría y así mismo tu Santo Espíritu para poder también identificar y corregir todo aquello que no es de tu agrado, Padre. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues así es, hermano Luis, si nos das por favor los medios por los que vamos a estar el día de hoy, hermano. Claro que sí, buenas noches, tengan todos. Nuevamente ya estamos aquí listos para esa transmisión. Y bueno, para los hermanos que quieran vernos en vivo vía Facebook, necesitan abrir ahora sí que su Facebook personal, buscarnos en la página de amigos que es Palabras de Vida Eterna Radio. Ahí está apareciendo ya en este momento la transmisión en vivo para que puedan seguirnos. Obviamente necesitan también en esa misma página pues agregarnos como sus amigos. Tenemos también en Facebook una página que es de likes. Nos dan un me gusta, un like. Es entrar a Palabras de Vida Eterna Puebla. Tenemos página en YouTube también, donde pueden ver todos los programas que hemos estado grabando hasta el día de miércoles pasado, porque se lo estamos apenas grabando. Pueden buscar como Palabras de Vida Eterna en Puebla. Ahí nos pueden ver. Tenemos página de Twitter también, que es @palabras3333. El número de WhatsApp el día de hoy, donde pueden mandar saludos, preguntas y todo lo relacionado al programa, cualquier situación que ustedes deseen, es el 22 28 52 28 01. Lo repito para que lo puedan apuntar: 22 28 52 28 01. Teléfono en el estudio tenemos el 419 89 57. 419 89 57. Y bueno, estamos transmitiendo en vivo desde la colonia Vicente Guerrero. La dirección es la misma congregación de la Iglesia de Cristo aquí en la colonia Vicente Guerrero, es calle Tepetitlán, número 526. Aquí preside el hermano Osiel Mesa. Pueden contactarlo al número 129-4401. Y el hermano Evaristo Ordaz preside en la congregación de la colonia Bosques de Manzanilla, esto en calle Manzano 5215. El número para que se puedan comunicar con el hermano Evaristo es 367-8522. Esas son las páginas. Muy bien, hermano, muchas gracias, hermano Luis. Gracias por habernos dado los medios. Vamos a entrar al tema en cuestión. El tema, hermanos, del que hoy vamos a hablar es un tema que creemos que en las congregaciones de las iglesias de Cristo de alguna manera se ha descuidado un poco, o quizás un mucho, a partir de
lo que alcanzamos a percibir en la realidad de nuestras congregaciones. ¿Qué es lo que está pasando en las congregaciones de las iglesias de Cristo? Bueno, desafortunadamente algunas filosofías encubiertamente se han quizás introducido, y una de ellas tiene que ver con el individualismo. Es decir, ¿qué es el individualismo? Bueno, pues el individualismo pregona que lo más importante para el ser humano es él mismo, su persona, sus intereses, sus negocios, sus cosas, y si ustedes observan, estoy usando para todo este pronombre suyo. Entonces las personas se preocupan por ir a su iglesia, y a ese su iglesia, pónganle comillas, se preocupan por su vida, por sus necesidades, y se olvidan del tema que vamos a tratar el día de hoy. El tema que vamos a hablar el día de hoy es la comunión. ¿Por qué es importante la comunión, hermanos? Bueno, pues en primer lugar es importante porque a través de la comunión es que el cuerpo de Cristo puede madurar y crecer. Quizás la pregunta que nos tendríamos que hacer en este momento es: ¿qué tanta comunión tengo yo con mis hermanos en Cristo, mis hermanos en la iglesia? ¿Hasta qué punto hemos llevado esa comunión y qué límites le hemos puesto a esa comunión? Les decíamos, como ahora lo vamos a platicar con nuestros hermanos, el problema es que quizás nosotros hemos limitado nuestra comunión, si es que se le puede llamar comunión, no sé ahorita qué opinan mis hermanos, al hecho de llegar a la iglesia y saludarnos al finalizar el servicio y decir: hermano, ¿cómo estás? Bien, pues que Dios te bendiga. Y a eso se ha limitado nuestra comunión. Y cuando se hacen actividades en donde se debería reflejar precisamente esa comunión, actividades como quedarnos a comer, quizás como salir como iglesia a un día de campo, o salir como iglesia a algún evento, sea una reunión de mujeres, una reunión de confraternidad, pues ahí ya la comunión se pierde y cada quien quizás esté viendo únicamente por sus intereses. Lo que nosotros leemos en el libro de los Hechos, allá en el capítulo 2, en el versículo 41 y 42, dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Quisiera yo entrar en una primera ronda de comentarios respecto de lo que he dicho, lo que creemos que pudiera estar pasando en algunas congregaciones de la Iglesia de Cristo. La pregunta que les lanzo abiertamente es: ¿ustedes creen que el individualismo se ha metido de manera subrepticia en las congregaciones y hoy cada uno de nosotros solo está viendo por lo suyo? Bueno, lo que podría yo pensar, hermano, más que nada es que pues el desarrollo espiritual de nuestros hermanos no ha sido suficiente como para también entender el propósito de la comunión. Uh-huh. En el caso de nuestros hermanos, o todos nuestros hermanos que no consideran necesaria esta relación o interrelación con los miembros de la congregación, ignoran el propósito de la comunión. O sea, la comunión no es, como sucede en muchas ocasiones, solamente una, podemos decir, agrupación de tipo social. Ajá. La comunión no representa eso dentro de la congregación. De hecho, tiene un propósito bien definido la comunión. A ver, eso que acabas de decir, Josué, me parece muy importante porque creo que ahí ha estado el error. Creo que incluso si tú ves en las reuniones de comunión que se llegan a dar en las congregaciones, nosotros, entre comillas, buscamos a las personas más afines a nosotros. Ajá, y se forman también grupos, aún dentro de esos grupos de comunión se buscan grupos porque vamos buscando la afinidad. Yo me junto con el grupo de los varones, las señoras se juntan con el de señoras, los jóvenes con los jóvenes. Buscamos grupos de afinidad porque pensamos equivocadamente que la comunión es tener una bonita relación amistosa, ¿no? Y llevarnos bien. Creo que ahí está el error grave, ¿no? Eso no es comunión. No, la comunión que Dios nos inspira a tener mediante el ejemplo de los primeros cristianos, porque lo que leemos de Hechos es que, primero que nada, los cristianos perseveraban en la doctrina.
Esta perseverancia implica, entre otras cosas, el entendimiento del propósito por el cual se reunían en un solo lugar, se juntaban como individuos, pero pensando precisamente como grupo, como iglesia, como cuerpo de Cristo. Y ese es el propósito de la comunión. Cuando los cristianos se reúnen, se asocian, no es para, como dice, llevar una bonita amistad, una buena relación, sino es para ejercer una unidad de fe, ejercer una unidad de crecimiento espiritual, un fortalecimiento mutuo, y asimismo, como dice en Hebreos, en el capítulo 10, un estímulo que nos lleva precisamente hacia el amor y hacia las buenas obras que corresponden precisamente a nuestra vocación y a nuestra profesión y a nuestro llamado como hijos de Dios. Entonces el asunto está que, e incluso si nosotros analizamos un poco estas conversaciones que se han dado en los grupos que se llegan a formar en los grupos de comunión, las conversaciones que están ahí no giran alrededor de cuestiones que tengan que ver con la doctrina ni con la palabra. Son pláticas más bien que tienen, sí, personales, sociales, familiares, ¿no? En donde poco entra el tema de la escritura a colación, y en donde poco hablamos sobre la doctrina, sobre lo que está pasando en la iglesia, sobre las necesidades de la iglesia, sobre un hermano enfermo, sobre la necesidad de visitar a los que se han alejado. No sé, esos no son los temas. Los temas es: ¿cómo te ha ido en la semana? ¿Y qué tal ganas? ¿Y cómo te has sentido? ¿Y qué tal tu coche, no? La última película. La última película. ¿Cómo va la serie de televisión? Exactamente. ¿Se ganó o perdió el equipo del fútbol favorito? Exactamente. Y entonces yo busco a los que hablan de fútbol, ¿no? Y la hermana busca a la hermana que se sabe la repetición de las novelas, y la hermana busca a la que es profesionista con la profesionista, y la hermana, y así, porque nos hemos equivocado quizás, ¿no, Ale? ¿Qué Así opinas? es. No, pues lo que está comentando es algo cierto, pero también es bien importante entender que la comunión se hace como en dos sentidos, ¿no? Tanto la comunión horizontal como la vertical. ¿Por qué horizontal? Porque, como estabas comentando, es con la comunión con la congregación, con nuestros hermanos. ¿Hablando de qué? De la palabra de Dios. Y eso nos hace que tener una comunión vertical hacia con Dios, como iglesia que somos. Pero entonces, ¿qué pasa con todo esto? Nuestros hermanos quizás han olvidado que debemos tener todas las cosas en común, como la iglesia del primer siglo. Ese amor de Cristo, esa pasión por platicar de la obra, esa pasión, como tú dices, por ver, darnos cuenta quiénes están enfermos, quiénes se han alejado, y hacer verdaderamente una comunión en grupo. ¿Para qué? Para hacer grupos de visita, grupos de, no sé, muchas cosas que la iglesia tiene la necesidad a través de la comunión. Decía nuestro hermano Josué hace un momento que la comunión debería servir precisamente para que nosotros nos uniéramos a hacer buenas obras, que Dios ya preparó de antemano, ¿no? Para que nosotros anduviéramos en ella. ¿Qué pasó con la comunión de los cristianos del primer siglo? Bueno, resulta que en los primeros sermones en la iglesia se convierten muchas personas. Se convierten en un primer sermón 3,000, en otro sermón se convierten 5,000, pero estas personas eran enseñadas por los apóstoles, ¿verdad? Y les enseñaban a perseverar en la comunión de la doctrina, en la palabra. Dice, perseveraban ahí en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en las oraciones. La comunión debería ser con un propósito para orar, ¿no? Y en el partimiento del pan. Entonces, la finalidad de que se hable respecto de estos temas en los grupos de comunión, básicamente es que el cuerpo de Cristo crezca y se fortalezca y madure. El problema es que quizás al desviar los temas, pues nunca el cuerpo de Cristo se va a madurar. Quizás en el mejor de los casos se madure una relación amistosa entre los que están conversando, pero no va a pasar de ahí porque no hay un propósito en común, que es la palabra. Creo que deberíamos empezar a pensar en ello, y dice 1 de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. Entonces, hermanos, ahí, en esta primera reflexión vamos a quedarnos, nos vamos a ir a un primer corte, y en un momento, mande usted. ¿Sabías qué? El ¿sabías qué? Es correcto, es que nos están aquí, el floor manager nos está dando indicaciones. Antes de irnos al corte, nuestro hermano Luis nos va a indicar en cuanto al ¿sabías qué? Nos va a dejar la pregunta, y al volver del corte nos dará la respuesta del ¿sabías qué?
Igual, hermanos, si nuestros hermanos tienen la respuesta y quieren enviarla antes de que la dé el hermano, también podemos leerla para ver si es la respuesta que tenemos aquí preparada. Así es, y el hermano Luis nos va a platicar de una dinámica que vamos a, parece que introducir en esta Así ocasión, es. ¿no? A ver, hermano. Así es, bueno, decía mi hermano Josué que se les iba a dar la respuesta, pues de hecho no vamos a dar la respuesta porque la dinámica que traemos a partir de hoy es que vamos a estar lanzando preguntas y esto va a ser de a partir del día de hoy hasta, que lo ponemos hasta el mes de diciembre. Pues quizás, hermano, no sé. Bueno, lo vamos viendo. Aquí lo que queremos hacer, hermanos, es que ustedes colaboren con nosotros, que ustedes participen con nosotros. Vamos a ver quién responde más preguntas, obviamente acertadas. ¿Quién responde más preguntas? Y la persona que responda más preguntas de las que, bueno, obviamente las que vamos a estar lanzando, pues se va a ser acreedor o acreedora a una Biblia. Esto lo vamos a hacer no con 2, 3, 4 preguntas. Vamos a estar haciéndolo en el lapso de, creo que por lo menos 3 meses, para que valga la pena, pues, y para que ustedes estén al pendiente y participen. Esto es cuestión también de que nos pongamos un poquito a leer para que vayamos dando las respuestas. No van a ser difíciles, vamos a procurar que las respuestas no sean difíciles, pero lo que queremos es que participen ustedes con el afán de que al final pues se pueden hacer acreedores a una Biblia, y aparte de hacerse acreedores a una Biblia, pues que estén al pendiente de nosotros y también podamos ser edificados. Bueno, vamos a ver, la primera pregunta que vamos a lanzar ese día, dice así: ¿qué hicieron las personas de Nínive después de escuchar la advertencia que hizo Jonás sobre la destrucción que Dios enviaría? No voy a dar cita tampoco, no voy a dar nada, simplemente voy a lanzar la pregunta. Es una pregunta fácil, la repito: ¿qué hicieron las personas de Nínive después de escuchar la advertencia que hizo Jonás sobre la destrucción que Dios enviaría? Y con esto, hermanos, pues nos vamos al primer corte y pues esperamos sus respuestas vía WhatsApp, vía Facebook o vía teléfono. Tienen los medios y por ahí vamos a estar recibiendo sus respuestas. Vámonos al corte. Adelante. En Facebook seguimos En Vivo Radio. Gracias por su atención. Hermano Luis, los saludos. Sí, hermano, Usted tan amable. sí. Tenemos los primeros saludos de esta transmisión. Y bueno, primeramente quiero agradecer a los hermanos que están en este momento que yo tengo aquí, que nos están viendo por Facebook. Está el hermano José Luis Avilés, la hermana Saludos. Alejandra Gómez, Brian Conde Monroy, Dani Peralta, Uri Ordaz, Jocabel Martínez, Luis Adriano Barros, Jerónimo Coyoc, son los que están aquí ahorita al pendiente del programa. Nuestro hermano Jerónimo Coyoc dice: saludos hermanos, Dios les bendiga grandemente y el Señor les protege y les cuida bajo la mano protectora de Dios. Gracias, Gracias, hermano. hermano. El hermano José Luis Avilés también nos está mandando saludos. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Nuestra hermana Lulú de Bosques dice: buenas noches hermanos, nos da gusto volver a escucharlos en el programa, que Dios bendiga a cada uno de ustedes y que los cuide al regreso de sus hogares. Yo pido por los enfermos de la iglesia y por nuestro espiritualismo de cada uno de nosotros y por su familia. Sari: yo pido por los enfermos, los que no tienen techo y por su familia. Nuestra hermana Chelo Mansur manda saludos y bendiciones a los hermanos que transmiten el programa y a todos los que escuchan. Pide que le ayuden a orar por su hermano Alejandro Mansur, pues darán análisis clínicos, que Dios haga su voluntad y que haga en su salud física y espiritual. Nuestra hermana Jocabel Martínez también nos manda saludos, Gracias, hermano. y tiene una petición de oración, nuestra hermana Jocabel, por 3 familias que están pasando por un mal momento. Dice que 3 compañeros de su hermana Débora, que es policía, estos también policías fueron acribillados en Huachinango y obviamente pues muertos, y es la situación difícil que tienen esas 3 familias. Pide que estemos orando por las 3 familias de estos 3 policías que pues fallecieron. Nuestra hermana Camila Barrón también nos está escuchando, dice: bendiciones, Dios nos bendiga. Nuestro hermano Wilberto también está
ya pendiente en Facebook. Saludos, Muy bien. hermano. Por el momento son Saludos. todos los saludos que tenemos hasta este momento, mi hermano. Gracias, mi hermano Luis. Vamos a continuar con el tema que venimos tratando, que es el de la comunión entre hermanos. Hace un momento hicimos precisamente una aclaración. Lo que hemos dicho es exactamente que la comunión entre hermanos no significa únicamente comidas de orden social. Más bien yo diría es exactamente lo opuesto. La comunión entre hermanos significa el hecho de que en esas reuniones las ocupemos para andar en las obras que el Señor mismo ha preparado para que andemos, para que perseveremos en la doctrina, entre otras cosas. Nuestro hermano Josué nos va a hablar respecto de la comunión entre los hermanos y cómo esta comunión nos puede ayudar a alcanzar la madurez, hermano. De hecho, la madurez congregacional solamente se puede lograr mediante la comunión. Si no estamos unidos, si no estamos en comunión, no podemos avanzar como congregación. Hablábamos hace ratito del individualismo, hermanos. No solamente en el aspecto carnal se mete el individualismo, que es muy, yo creo que parecido a lo que es el egoísmo o egocentrismo. Pero hablamos también que dentro de la congregación los esfuerzos individuales también tienden a una división congregacional. La comunión es la base principal de la fuerza de la congregación. Por esa razón nosotros vemos a los cristianos del primer siglo teniendo tanto éxito en el evangelismo, tanto éxito también en la manifestación de la fe, en las obras que ellos hacían, tanto éxito en la oración, tanto éxito en todas y cada una de las cosas que nosotros vemos en la perseverancia de la doctrina, precisamente porque la comunión, vamos a ver, se refiere no a la convivencia como tal en el sentido social, sino a el hecho de que tengamos un propósito para estar unidos y congregados y en comunión unos con otros. Esto lo podemos ver, según nos dice en Efesios, en el capítulo 4, versículo del 15 al 16, donde el apóstol Pablo dice a nuestros hermanos de Éfeso: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si nosotros nos damos cuenta, hermano, de la manera en la que Pablo nos está hablando, en cada uno de los aspectos se refiere al grupo de la congregación, a la iglesia en su conjunto. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos, plural, en todo aquel que es la cabeza. Pero hagamos o recalquemos precisamente esto que dice al principio, siguiendo la verdad. ¿Cuál es la verdad? Dice Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿De qué manera se tiene que seguir esta verdad que es anunciada? Dice, en amor. Entonces, tanto el hecho de saber, ¿verdad? Como dice Hechos 2, que estamos siguiendo la doctrina, pero que a la vez la estamos haciendo con el amor, que también nos dice en 1 Corintios capítulo 13, es necesario para todas nuestras obras, entonces podemos lograr este crecimiento que es nuestra cabeza, que es Cristo. Y dice, de quien todo el cuerpo, o sea, todos y cada uno de los miembros que conforman la iglesia, dice, bien concertado, organizado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, dice, siga según la actividad de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ven ustedes, hermanos, como cada uno de los miembros, hace ratito estábamos diciendo que puede que alguno de nuestros hermanos entienda la comunión como la afinidad con la que puede relacionarse con otro de los miembros de la congregación, y en este caso el apóstol Pablo nos dice que todos los cuerpos, que todos los miembros del cuerpo, siendo diferentes en sus actividades, se ayudan mutuamente entre sí según la actividad de cada uno, según la característica que cada uno tiene independientemente en el funcionamiento del cuerpo. Por medio de él, el cuerpo completo recibe su crecimiento cuando se hace esto siguiendo la verdad en amor. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de entender es que si queremos o deseamos llegar a la madurez espiritual, la unión de todas nuestras diferentes actividades, de nuestros diferentes dones,
solamente llegándose a llevar a cabo mediante la verdad y el amor, va a ser posible el crecimiento y la madurez de cada uno de los miembros y del cuerpo en su conjunto. Sí, el asunto está en que si nosotros ponemos un poquito esto o lo bajamos un poquito a nuestra realidad, cuando el hermano decide no ir a la congregación, o sea, alguien se levantó el domingo cansado, enojado, un poco enfermo y dice, ¿saben qué? Hoy no voy a ir, hoy estoy muy cansado y no tengo ánimos para llegar a la iglesia. Y entonces él supone que eso no le hace daño a la congregación, porque dice, pues finalmente es mi vida espiritual, yo voy a dar cuenta y yo, pues si me voy al infierno me voy yo solo. Porque además la cuestión es individual, la salvación es individual. Pero el hermano no ha dimensionado el hecho de que su actitud le hace daño a los demás. Porque en la medida en que él, como miembro del cuerpo, deja de asistir, una de las funciones que se tenían que cumplir en el cuerpo dejó de cumplirse. ¿Sí? A lo mejor el hermano no es el predicador, a lo mejor el hermano no es el que va a dar la cena, a lo mejor el hermano no es un maestro, una maestra de clases, pero es un hermano que para muchos es importante. Y que en el momento en que él decide, por ejemplo, no llegar, pues ya le afectó. De ese tipo de cosas es de las que estamos hablando cuando nos referimos a la comunión. Una hermana, un hermano decide no asistir a una comida congregacional. No, pues es que yo ya tengo un compromiso, ya tengo cosas que hacer. Y entonces nos preguntaríamos, nuestra cabeza, nuestras manos, nuestros pies podrían decir, ¿sabes qué? Pues si tú vas a ir al cine y yo no, porque yo estoy cansado. Pues no se puede, tienen que caminar en comunión. Y de ello nos va a hablar nuestro hermano Alejandro. Nos va a hablar de la comunión que tiene que ver sobre el amor y el perdón unos a otros. Muy bien, hermano, también de cómo alcanzando la madurez espiritual. Ajá, ¿sí, a ver, ¿no? sí, adelante. Porque nosotros no podemos alcanzar la madurez espiritual por sí solos. Ajá. ¿Cierto, no? Así es. En un momento dado, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos la ayuda de quienes, de otros hermanos, ¿no? Así es. Y tener una gran espiritualidad es a través de conociendo hermanos más maduros en la fe. ¿Por qué es esto, hermano? ¿No? Sí, está bien, porque en un momento dado, solo tú no vas a poder, necesitamos a fuerza tener la guía de otros hermanos más maduros, la actitud positiva del cuerpo de Cristo va a traerte paz, va a traerte mucha sabiduría en el sentido espiritual. Y normalmente Pablo nos enseña, si gustan acompañarnos, me quieren ayudar en lo que dice, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, porque ¿cómo podemos conocer lo que Dios nos dice? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y al tener la mente de Cristo nos conlleva a la convivencia, nos conlleva a la comunión y nos conlleva a seguir las pisadas de aquel que nos amó. Entonces la comunión es muy importante, porque así las actitudes positivas en el cuerpo de Cristo pues van a traer vida, paz, armonía, pero las actitudes negativas de las cuales tú venías comentando, ¿qué nos van a traer? Pues muerte, trastornos, falta de armonía, y muchas veces hasta grietas dentro del cuerpo de Cristo. Sí, yo no me imagino a Jesús diciéndole a sus apóstoles, ahora no puedo estar con ustedes, tengo cosas que hacer. Porque voy a amanecer cansado, vayan ustedes solos a predicar. Sí, o tengo un compromiso de trabajo, luego nos vemos, o sabes qué, si van a comer, coman, yo ahorita no tengo... Exactamente, ¿no? Y el Señor que desea que cada miembro del cuerpo de Cristo sea una expansión positiva de su propia vida. ¿Para qué? Para tener la mente de Cristo. El apóstol Pablo nos venía enseñando esto, sí, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, Pablo que exhorta enseñándonos o decirnos, ser imitadores de ¿qué? De Cristo. De mí como yo de Así Cristo, ¿no? Y también por último me gustaría leerles Efesios 3:17, lo que también Pablo como viene exhortando, ¿sí? En las Santas Escrituras, cuando vemos en Efesios, en el capítulo 3:17, ¿sí? Si gustan acompañarme, hermano, o si ya lo tienes, hermano, dice lo siguiente en esta versión, ¿sí? Hermanos, sean imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos tener ser un ejemplo para aquellos recién convertidos o los que apenas van caminando dentro de las Escrituras. Así es. De hecho, ahora que estamos hablando de esto, tendríamos que
ponernos a reflexionar un poquito, o quisiéramos llevarles a una reflexión. Una reflexión que está muy, muy claramente marcada ya en 1 Corintios 12, dice 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿A qué reflexión les queremos llevar con este versículo, hermanos? A que la unidad del cuerpo es indispensable para que se dé la comunión. Y a veces hemos escuchado entre algunos de nuestros hermanos frases como la siguiente, no sé qué opinen de esta frase, a ver, ustedes díganme. Cada cabeza es un mundo. ¿Esto es cierto o es falso? Dentro de la gente que no es cristiana lo va a hacer. Pero Dentro de nosotros, ajá. el Señor nos ha enseñado que tengamos un mismo pensar, un mismo sentir y un mismo hablar. O sea, Sí. no existe entre nosotros. No debería existir. No debe de existir. Pero desafortunadamente existe en la iglesia. Se da esto de que cada cabeza es un mundo y bueno, si tú piensas así, pues está bien, yo te respeto incluso, ¿no? Te respeto, pero no, yo no pienso como tú. Pero a ver, por partes, ¿no? O sea, en la comunión es esto que acaba de decir nuestro hermano Alejandro. Un mismo pensar, un mismo sentir. Así es. Eso es comunión. Y cuidado, un mismo pensar y un mismo sentir conforme a la palabra. Porque podemos tener un mismo sentir y un mismo sentir y un mismo pensar porque nos gusta la comida china, ¿no? ¿Y eso es comunión? No, eso no es comunión. Es una afinidad. Ahí nos llevamos bien, somos afines en algunas cosas. Comunión es, pensamos igual, sentimos igual, porque la palabra nos hace pensar y sentir igual. Y nuestro hermano Josué nos va a hablar respecto del compromiso que como hermanos debemos tener los unos con los otros. Bueno, pues esto que es la comunión solamente puede ser expresado precisamente cuando hay una sinceridad en el sentido de la correspondencia hacia el amor y hacia la misericordia que Dios tiene para con nosotros. ¿De qué manera nosotros podemos manifestar esto? Cuando el apóstol Juan habla precisamente acerca del amor que es manifestado de Dios hacia nosotros, podemos entenderlo por las obras que Dios ha hecho para con nosotros. En Juan, en el capítulo 3, nos dice precisamente el versículo 16 que Dios muestra su amor para con nosotros. Bueno, me equivoqué, ese dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8 es el que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La manifestación palpable del amor se da en las acciones y en la manera en la cual se ve un compromiso de parte de nosotros con aquellos a quienes les declaramos precisamente este amor o esta comunión. Y es precisamente lo que dice el apóstol Pablo cuando leemos en Romanos, en el capítulo 12, desde el versículo 10 hasta el versículo 13. Vamos a leer Romanos 12, del 10 al 13. Dice de la siguiente manera: amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Hermano, quisiera yo que nos dieran el ¿sabías qué? Y regresando del corte habláramos de ese versículo, porque es muy profundo ese versículo, ¿no? ¿Te parece bien? Sí, claro. Hermano Luis, si nos das el ¿sabías qué, por favor? Ok. Ya tuvimos respuesta a la pregunta anterior. Ajá. De hecho, tenemos dos hermanas que nos dieron la respuesta. Las hermanas, la primera que nos mandó la respuesta fue la hermana Tere Mendoza y nuestra hermana Jocabel. Nuestra hermana Jocabel nos menciona, inclusive no nos pone qué pasaje es, pero nos dice lo que dice el pasaje. Ajá. La hermana Tere nada más nos hace referencia a lo que pasó. Bueno, ¿lanzo una segunda pregunta o doy la respuesta de esa primera? No, seguimos sin respuesta, sí, sin respuesta. Sí. Ok, vámonos con la segunda pregunta. Tomen nota, mis queridos hermanos.
también está muy sencillita. Ujú. ¿Quién fue la única mujer gobernante de Israel? Muy sencilla. Está súper sencilla esa Muy pregunta. fácil, muy bien. ¿Quién fue la única mujer gobernante de Israel? Pues ahí está ya el... Ahí está la pregunta. Ahí está la Entonces pregunta. esperamos de igual manera su colaboración. Digo, son preguntas sencillas, no están nada complicadas. Muy bien. Pues nos vamos a ir, en el radio nos vamos a un corte. En el radio nos vamos a un corte de unos minutos, un par de minutos. En Facebook seguimos hermanos en el radio. Gracias a Dios que nos permite estar con ustedes. Aquí ya algunas de nuestras hermanas están respondiendo. No veo varones respondiendo, eso me llama la atención. Las felicito a las hermanas que ya están respondiendo. Estábamos hablando un poco del tema de Romanos, pero antes nuestro hermano Luis nos va a dar los saludos. Hermano Luis, adelante. Así es, hermano, perdón, estaba yo aquí apuntando las respuestas. Bueno, tenemos saludos, nuestro hermano José Juan Romero, saludos desde Acuña, Coahuila. Saludos, México. hermano. Ok, saludos. Nuestra hermana Uri Ordaz dice: buenas noches, hermanos, manda saludos a todos, que Dios nos bendiga y pide oración por los enfermos espirituales, físicos y sus suegros, que Dios ha hecho que lo estén escuchando por Facebook. Nuestra hermana Tere Mendoza dice: bendiciones a todos nuestros hermanos. Nuestro hermano Jorge pide por su tío Fren, su tío Gerardo, su primo Kevin y por su papá. Un saludo también, nos está viendo mi cuñado Ismael Mirón, queremos mandarle un saludo, ojalá pues, le guste esa transmisión. Más que le guste y le edifique. Que le edifique también esa transmisión. Y bueno, tenemos ya varias respuestas. Saludos son todos los que tengo hasta este momento. Y de respuestas sí nos han llegado ya bastantitas respuestas. No voy a mencionar ahorita la respuesta, pero sí quiero mencionarles quién ha dado respuesta. En este caso ha sido nuestra hermana Chelo Mansur, nuestra hermanita Amsi, nuestra hermana Camila Barrón, Jocabel Martínez y Eli Reina son las que nos han dado hasta este momento la respuesta a la segunda pregunta. La Así primera es. pregunta, ya nada más fueron dos las que contestaron. Al final del programa voy a dar las respuestas para que pues, los que no se dieron a la tarea de buscar o de tratar de investigar, pues vamos a darles la respuesta. Las respuestas que han dado pues, han sido favorables. Entonces, hermanos, son todos los saludos. Es el sabías que en cuestión de preguntas y pues vamos con lo que sigue del programa, mi hermano. Adelante, hermano Josué, vamos a hablar un poco de este versículo que nos citaste ahí en el libro de Romanos. Si quieres volverlo a leer, por favor, si eres tan amable. Sí, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, del versículo 10: amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Eso me parece que es comunión. Eso es como... Eso es comunión, pero si lo analizamos un párrafo por párrafo o frase por frase, si quieres leer la primera, hermano. Amados los unos a los otros con amor fraternal. Amor fraternal. Hemos visto eso últimamente en nuestras congregaciones. Sí. 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 Pues, ¿En qué sí. porcentaje? Eso es la diferente. Ajá. Sí. No, porque obviamente sí hay amor fraternal Sí, entre sí. los hermanos, pero la pregunta que estaría añadida al amor fraternal es: ¿ese amor fraternal es producto de una afinidad entre dos hermanos o es producto de que coinciden en la palabra? Es producto de que ellos se aman a partir de la unidad que la palabra les da, o se aman a partir de que se llevan muy bien y han generado una amistad bonita. Eso es algo que también hay que cuestionar, ¿no? Creo yo, ¿no? Bueno, y lo importante es principalmente que se dé una sin que se deje de dar la otra. Me refiero, en el caso de la comunión, como lo describe aquí el apóstol Pablo, va incluido el amor fraternal, que es Claro. el amor de familia. Ese amor se refiere a pues la
el afecto y la sinceridad del afecto que se tiene por ser parte de la familia de Dios. Ese es un afecto no precisamente que involucra, en este caso, una actividad que sea doctrinal, sino es un afecto prácticamente nomás por pertenencia. Es el que sentimos nosotros cuando llegamos a visitar a nuestros hermanos de otras congregaciones. Es un amor de pertenencia, no es un amor de algún tipo de doctrina que Dios nos haya dado. A fin de cuentas sabemos que somos de la familia de Dios y nos estimamos como hermanos. Ese es el amor fraternal. El otro amor que se da dentro de las congregaciones de afinidad que mencionas, pues es bueno, pero no cumple el propósito de la comunión que Dios quiere. Esa sería la diferencia. O sea, nos relaciona, nos asocia, pero no con el propósito que Dios nos ha dado. Y a fin de cuentas somos la iglesia de Cristo porque seguimos a Cristo. Y si seguimos a Cristo como iglesia, es precisamente porque seguimos a Cristo en lo que Él nos ha enseñado que debemos de practicar. ¿Cuál fue la segunda frase? La segunda frase dice, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Y esto implica que no debo de estar interesado únicamente en mis cosas y que debo procurar darle un mejor y mayor lugar a mi hermano. Igual puede ser el hecho de retribuir. Cuando habla el apóstol Pablo respecto de los ancianos, aquellos que predican y enseñan, sean tenidos por dignos de doble honor. Entonces, uno, no buscar preeminencia, porque también aquí no dicen Romanos 12:3, que no debemos de tener mayor concepto de nosotros mismos que el que debemos de tener, sino debemos de pensar con cordura. Pero a la vez el saber y entender que aquellos nuestros hermanos que trabajan, aquellos nuestros hermanos que merecen honor, reconocimiento y en este caso una manera de mostrarles materialmente esa honra, deben de ser dignos de ella, y nosotros debemos de preferir que otros la tengan a nosotros pensar que la merecemos. El problema que creo que se ha presentado en nuestras congregaciones es que en esta idea de que es otra de las filosofías que se ha metido en la congregación, en esta idea de que no hay un reconocimiento a las personas que sirven al Señor, en cualquier ámbito, no necesariamente estoy hablando de la predicación, me refiero al hermano que llega temprano y hace el aseo, me refiero al hermano que va a visitar al enfermo, es un servicio al Señor. Fíjate, hermano, que perdón que te interrumpa. A mí me ha tocado ver algunos hermanos, sobre todo cuando hay reuniones congregacionales, que se acercan, por ejemplo, con el que va a hospedar al hermano. Y le dicen, hermano, pues yo no puedo hospedar al hermano, pero cómprele un pancito para que le dé de cenar. Y ese tipo de honra es a la que se refiere también aquí. O sea, los hermanos también ven a quien trabaja en el Señor y le retribuyen ese esfuerzo, porque también la palabra dice que esta honra es digna de quienes trabajan para el Evangelio. Y te digo, hay hermanos que pues a lo mejor no tienen tantas posibilidades, pero reconocen esa honra que merece el hermano y según su capacidad, de una forma también la dan a conocer. Tratan de servir, pero desafortunadamente creo yo que lo que permea en nuestras congregaciones es un desinterés por dar ese reconocimiento y con ello lograr esa comunión de la que estábamos hablando hace unos momentos. Si quieres leer la tercera. Dice, lo que requiere diligencia, no perezosos. No perezosos. Nada más imagínate, ¿qué requiere diligencia, Ale? Pues tener mucho cuidado de lo que vas a hacer, la diligencia de saber cómo se llama, cómo explicártelo de una manera más sencilla. Ser cuidadoso, ser observador hasta cierto punto. Hay muchas tareas en la iglesia que requieren diligencia, ¿no? Que requieren que nosotros estemos prestos, listos a trabajar. Decíamos hace un momento el aseo, el servicio. Bueno, ¿y eso cómo nos lleva a la comunión? Pues precisamente cuando, por ejemplo, yo podría plantear el hecho de un hermano se encuentra enfermo, nos dicen el domingo hermano está internado, pues voy a ir, y pasa el lunes, pasa el martes, pasa el miércoles y el jueves, me acordé que está enfermo el hermano y entonces llamo, no, pues ya salió el hermano. Lo que requería diligencia era
asistir, Asistir, animar al que hermano. comentaba, ¿no? Ser cuidadoso, Y ahí es donde se ve la observador. comunión con los hermanos. ¿Por qué? Porque se ve la preocupación que el hermano tiene por, en este caso, la situación que vive, ¿Qué está en que pasando? está el hermano, ¿no? Por eso, y eso creo que se nos ha pasado en muchos casos ya en la congregación. Cuando alguien está enfermo, cuando alguien tiene necesidad, cuando urge hacer algo en la iglesia. Inclusive visita, hermano. Hay hermanos que de repente dejan de venir y dejamos tiempo, ¿no? No Sí. viene un domingo, no viene 2 domingos, no vienen 3 domingos. O sea, ¿qué estamos esperando? Dice, y lo que requiere diligencia, dice, hay que ponerle prontitud, porque ¿qué es lo que puede ocasionar a largo plazo en un hermano que se está alejando? Que se vaya ya definitivamente. Ese es el gran riesgo, ¿no? ¿Y por qué razón? Porque no pusimos diligencia, inclusive solamente a lo mejor una llamada, hermano, estás enfermo, ¿por qué no has asistido? Que se observe de nosotros también que tenemos un interés y preocupación. Ese cuidado, ¿no? Ese cuidado de llevar a cabo la comunión, la diligencia. ¿Lleva también esa comunión? Ok, seguimos en la siguiente, porque me parece que ahí se desglosa la comunión Sí. perfectamente bien. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Uy, el fervor que Al deberíamos tener. servicio. En el servicio. ¿Cuántos de nosotros realmente llegamos con ese fervor? En nuestras congregaciones observamos todavía ese fervor. Pues yo creo, Algunos, hermano, sí, sí, hermano. que algunos, Sí, ¿no? sí, adelante. Perdón, hermano. Yo creo que en algunos te das cuenta que llega con ese fervor, luego hasta te contagia del ánimo, del que Ajá. quiere trabajar, del que quiere ayudar, Adorar. del que quiere adorar, ¿no? Y bien o mal eso es una gran comunión. Bueno, más bien es algo positivo, es algo bien. Porque el hermano muchas veces a lo mejor no predica o no enseña o no da clases, pero su actitud positiva, ferviente en querer venir el domingo, en adorar, eso te contagia. Eso te contagia, aunque también es relativamente frecuente observar hermanos que Exactamente. se están durmiendo en el servicio, hermanos que no están interesados en asistir a alguna actividad de confraternidad, hermanos que no están interesados en todas las obras que Dios puso, ¿no? Y que su fervor es... Que haga de cuenta, hermano, yo ahorita me imagino ahorita de las reuniones, nos vamos a reunir para tal fecha en tal lugar, y algunos dicen otra vez. O sea, apenas pasó una reunión y hay otros hermanos que dicen, no, pues ¿cuándo y de a cuánto va a ser la cooperación? Y si ¿Cómo ya le tiene hacemos, transporte, o con quién me anoto. Ajá. Esa es la diferencia entre el fervor y el desinterés, ¿no? Los que son fervorosos pues buscan esta comunión, buscan la edificación, buscan el compañerismo, buscan la visitación, buscan la compañía de los miembros de la congregación, o sea, Ujú. desean con avidez estar con contacto Con la familia los- espiritual, Exacto. ¿no? Con la- Y eso produce que la iglesia crezca. A veces el problema que nosotros observamos es que con mucha frecuencia se culpa al predicador de que la iglesia no crece. Es que el hermano que está al frente no le echa ganas. No, pero pues es que si él fuera todo el cuerpo, pues él lo haría crecer Sí, solo, ¿no? ¿no? Pero es realmente la actividad de los miembros, lo que dice 1 Corintios 12. En la medida en que los miembros se activan y cada uno hace la tarea, crece. Fíjate, un detalle bien importante, ¿no? Y eso sí me gustaría comentarlo. Por parte de una hermana que visitó Manzanilla, sí me quiero comentarlo. Ella se hizo sentir, la hicieron sentir bien. ¿Cuál fue el detalle? Que nomás por acercarse a saludarla, por acercarse a bienvenida, por acercársele a hacerla sentir bien, Ujú. dice que se sintió maravillosamente, o sea que verdaderamente yo entonces, eso también es comunión, eso es tener el ferviente del saludo para que los hermanos que lleguen, es una atención Ujú. a una visita. Claro, porque de alguna manera contribuimos a que más adelante el cuerpo de Cristo crezca, ¿no? Y aparte de eso, ahí está el primer, tenemos el primer, a lo mejor paso para la comunión. Claro. Pues van a dar el ¿sabías qué, mi Luis? ¿Vas a dar el ¿sabías qué? Por Sí. favor, hermano, si eres tan amable. Sí, hermano, vamos con una tercera pregunta. Nada más quiero comentarles que de la pregunta anterior fueron 7 hermanas Las que respondieron, las que respondieron. las que quieren una Biblia. Vamos, las que somos tienen una hermanas 7, Biblia. hermanos 0. Hermanas 7, hermanos 0. Hermanos, Sí, ¿qué pasó varones con no han ustedes? respondido, ¿verdad? No han respondido varones, pero bueno. Varones, ¿qué pasó con ustedes? Vamos con la tercera pregunta. Es igual sencilla. Yo lo que quiero es participación. No les ponemos preguntas difíciles, porque no hay preguntas difíciles en la Biblia. Si hemos leído, no hay preguntas difíciles. ¿Estamos de acuerdo? Tercera pregunta. ¿Cómo se llamaban los hijos malvados de Elí? Es también muy sencilla la pregunta.
Muy bien. ¿Cómo Pues, se llamaban los hijos malvados de Eli? Ahí está la tercera pregunta y pues vamos a nuestro corte. vamos a un corte en el radio y en el Face, pues seguimos de frente. Usted me indica, joven Mario. Ya estamos en el radio, hermanos, en la pausa, en el Face, en el radio, perdón, en el Face nunca nos fuimos. Vamos a continuar hablando respecto de lo que es la comunión entre los hermanos. Antes le vamos a dar a nuestro hermano Luis, si hay saludos. Sí, saludos, hermano. Adelante, hermano Luis. Ok, vamos con los saludos. La hermana Dominga Cruz de la Congregación de Vicente Guerrero pide oraciones por su salud, pues los dolores en su brazo son intensos y dice que Dios nos bendiga y nos siga dando sabiduría y amor por el Evangelio. Gracias, hermano. Nuestra hermana Eli de El Palmar de San Luis Potosí manda saludos a los hermanos que realizan el programa. Muchas gracias. Hermana Eli, Gracias. San Luis. Hermana Eli Saludos, de San hermana. Luis. Nuestra hermana Jocabel dice, hermanos, les manda saludos mi esposo. Muy El bien. hermano Alfonso. Alfonso. Hermano, Saludos, hermano, hermano. saludos al hermano Alfonso. Pues por el momento, hermanos, son todos los saludos. Hoy WhatsApp está muy silencioso. Está apagado en WhatsApp. Apagadón. Hay más saludos por Facebook que por que WhatsApp. por WhatsApp. Muy bien. Pues son los saludos en este momento. Pues vamos a seguir hablando de Romanos, me parece que es el capítulo 12, Sí. y seguía un texto más. Adelante, hermano Josué. Bueno, nos habíamos quedado en el fervor en espíritu, en el servicio al Señor. Continuamos ahora con gozosos en la esperanza. ¿Qué es esto? ¿Cómo es que estar gozosos en la esperanza nos puede dar, nos puede acercar, nos puede fortalecer nuestra comunidad? Pues hay una palabra muy significativa del tiempo de los primeros cristianos que era Maranatha. Ajá. ¿Tenemos una esperanza? Sí. El Señor viene y viene por su iglesia. Entonces ahí hay comunión. Cuando buscamos un mismo propósito, un mismo objetivo, entonces nos animamos al mismo fin y eso nos alegra y nos une, nos une precisamente. Que era lo que decía cuando hablábamos acerca de que debemos de estimularnos al amor y a las buenas obras. Así nos vemos y sería un detalle muy bueno de todos los hermanos que quieran practicarlo. El hermano Alejandro me ha mandado estímulos bíblicos y son muy importantes durante el día. Te recuerdan precisamente que debes de hacer un esfuerzo diario. Esos estímulos bíblicos son frases, ya sea versículos o frases que dentro de la Biblia nos refuerzan nuestro propósito como cristianos. Si pues, gustan practicarlos, es una manera también de recordarnos día a día y de fortalecernos día a día, porque la palabra de Dios tiene palabra de fortaleza, palabra de estímulo, palabra de doctrina, tiene mucho que nos puede dar y que pues necesitamos solamente si lo compartimos unos con otros para que nosotros podamos tenerlos en mente día con día. Yo plantearía un escenario un tanto hipotético, pero que quiero plantear el hecho de que ¿qué pasaría si todos pudiéramos cumplir lo que dice Colosenses 3, 1 y 2? En el sentido de que nuestra mirada, nuestra vista tiene que estar puesta en el cielo y no en las cosas de la tierra. ¿Qué pasaría si todos pensáramos así? Pues es esto de gozosos en la esperanza, ¿no? Finalmente, si logramos poner todos la mirada en el cielo y entender que nuestra ciudadanía no es terrenal, sino es celestial, pues nuestros propósitos aquí serían diferentes. Sin embargo, vemos a nuestra hermandad desafortunadamente muy afanada con las cuestiones materiales: casa, trabajo, comida, vestido, salario, familia, muy afanada en cosas terrenales y poco gozosos en la esperanza. De hecho, cuando nos preguntan, hermano, ¿cómo te va? La respuesta generalmente es bien, pero atrás traigo 20 problemas, y cuando preguntas sobre los problemas, son estos que te acabo de decir: trabajo, familia, vestido, comida. Te habla de que el hermano, su mente, su corazón está muy en lo terrenal y muy poco en lo que debería de estar, y por eso no hay gozo en la esperanza, y por eso el que llega a tener este gozo en la esperanza no puede tener comunión con aquel que está demasiado amarrado a la tierra, porque mientras está muy afanado a las cuestiones terrenales, está muy preocupado por lo que decías hace un momento: el Señor viene, ¿no?
Más que nada yo creo que, y desafortunadamente, también aquí digo desafortunadamente por lo que voy a decir a continuación, se cumple lo que marca la Escritura, el amor de muchos se enfriará. Sí, ¿No? efectivamente. Pero también eso depende de cada hombre que realmente ame la obra. ¿Por qué te digo esto? Sí es cierto, la palabra es sabia, pero cuando te dice vosotros la esperanza, es eso, que tenemos una gran esperanza conforme a lo que marca Hebreos capítulo 11, versículo 1, tener la convicción de lo que viene, de lo que no sabemos o de lo que no vemos, más bien dicho. Pero realmente aquí Pablo nos enseña, en lo que comentaba nuestro hermano en Corintios, o primera de Corintios, con su hermana Nata, el Señor viene pronto. Pero cada uno de nosotros como cristianos, ¿qué deberíamos hacer? Gozarnos en esa esperanza. ¿Cómo? Que el andar diario, cada día, en cada momento, podemos decir que Cristo nos hizo una gran promesa. Así es. Que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y como también lo que nos advirtió, ¿no? En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Así es. En el Evangelio según San Juan, capítulo 16, si no mal recuerdo, versículo 33, nos dice que en el mundo tendréis aflicción, pero, ¿qué dice? Confiar. Yo he vencido el mundo. Eso en lo personal, eso a mí en lo personal es algo que me da mucha esperanza, porque realmente Él sí venció al mundo. Así es. Y bueno, les pediríamos a nuestros hermanos que nos manden sus comentarios del tema, porque veo que también nos están respondiendo mucho a la pregunta que se lanza, pero no veo muchos comentarios de nuestros hermanos respecto del tema. Opinen. ¿Qué opinan de lo que se está hablando respecto de la comunión? Hermano Josué, ¿qué línea seguía ahí en Romanos 12? Después de la esperanza dice sufridos en la tribulación. Que nos una el dolor. ¿Cómo es que eso nos provoca comunión? Pues precisamente lo que dice 1 Corintios. Ahí nos dice que cuando uno de los miembros se duele, todo el cuerpo juntamente se duele con ese miembro. Y es la armonía que muestra precisamente un cuerpo que verdaderamente está unido. Cuando uno de nuestros miembros está separado del cuerpo, por más que lo lastimen, el cuerpo no lo siente. ¿Por qué? Porque ese miembro ya se ha separado. Pero cuando estamos unidos como cuerpo de Cristo, cualquier sensación de dolor estimula todo el cuerpo. Todo el cuerpo se ve afligido, todo el cuerpo se ve también dolorido, precisamente porque uno de sus miembros está sufriendo. Vemos a un hermano con un problema laboral, vemos a un hermano con un problema económico, vemos a un hermano con un problema matrimonial y decimos, bueno, pues es que se lo buscó, o que le eche ganas, o pues Dios le va a bendecir. Y el dolor que debería producirnos esa situación tan triste, ¿se perdió? Pues fíjate, como vuelvo a repetirte, ¿no? Desafortunadamente el mundo ha absorbido hasta cierta parte del pueblo de Dios en las cosas que comentabas, ¿no? Y ahí se pierde tanto la comunión como la misericordia, Sí. como el amor al prójimo, Así es, como el así es. sentimiento de la calidad humana, Ajá. ¿no? En un momento dado te das cuenta que nosotros como cristianos, Dios nos da muchos ejemplos de una calidad humana en comunión también los unos con los otros, pero la calidad humana, hablando en términos generales, y más debería de estar en nosotros, como hace rato comentaba nuestro hermano Josué. Si hoy nos cortamos un dedo, o una pequeña cortadita, hasta tú mismo cierras el puño por reacción de dolor, ¿no? Y no solo te duele el área lastimada, a veces llega todo, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿No? Quizás el hermano cuando más necesitamos, o más necesita de curar sus heridas, es cuando, como dices hace rato, ándale, que te vaya bien o que Dios te bendiga, ¿no? Eso no es comunión, eso no es tener el amor al prójimo, eso no es el ejemplo que Cristo nos dejó. La comunión sería no solo condolerse con el hermano, sino además, pues como lo he ejemplificado en Manzanillas, cuando tú te machucas un dedo, un martillo, de inmediato la otra mano recurre y lo agarra, ¿no? Y luego vamos a la lengua y luego buscamos algo para cubrirnos o sí, sentirlo. entra todo el cuerpo a tratar de cubrir esa parte, de mitigar el dolor, ¿no? Y eso es lo que debería pasar si de veras tuviéramos comunión, ¿no? O sea, actúa, reacciona, hace algo por... Así, exactamente, dependiendo de la gravedad, obviamente, del dolor, ¿no? Cuando son dolores muy intensos, pues hasta el hospital corremos, ¿no? No, y mira, y es lo que veníamos hablando, todo este tipo de cosas tan simples y sencillas se da con la comunión los unos con los otros. Una comunión horizontal, ¿no? Que sea entre nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetirte, la comunión vertical ya es con nuestro Padre, ¿no? Así es. Pero ¿qué pasa con nosotros? Pues deberíamos estimularnos. Hace rato comentaba nuestro hermano también en marca en Hebreos, estimularnos al amor. Cuando más ves que aquel día que se acerca. Así es. Y una palabra de exhortación, hermanos, Maranata, el Señor viene pronto. ¿Cómo nos va
a encontrar. Sí, nos va a encontrar Un verdaderamente. comentario, si me Sí. permiten, de la hermana Camila Barrón. Dice, la comunión implica el considerarnos unos a otros, Así es. amarnos con ese amor fraternal. Cuando un miembro cae, nos debe doler en el corazón, y esto a actuar, a orar, a animar y no a juzgar. A su vez, evitar la murmuración. Dice, hay una frase que he escuchado mucho: cuando un hermano peca es necesario exhortarlo por amor y con amor. Se llama al pecador, no al pecado. Así es. Muy bien, pues agradecemos el comentario de nuestra hermana Camila Barrón, ¿verdad? Camila Barrón. Camila Barrón, ¿qué renglón sigue? ¿Qué frase sigue ahí en Romanos 2? Continuaría diciendo constantes en la oración. Unidos para orar. Pocas veces ya se hace esta tarea de unidos para orar por un propósito común, en este caso el cuerpo quizás, o quizás alguna necesidad en la iglesia. Hay algunas congregaciones que sí llevan con más frecuencia esta práctica, se unen todos para orar, pero hay congregaciones donde ya no lo estamos haciendo, lo hemos dejado un poco de lado. Más bien le decimos a los hermanos, oren en su casa, pero no nos unimos en grupos Sí, pues sí. para orar. Que debería de ser. Que creo que debería pasar por allí, ¿no? Sí, el ejemplo de los primeros cristianos en situaciones como la de Pedro cuando es encarcelado, estaban juntos, reunidos en una casa, Orando, así es. Estaban en una casa juntos, reunidos, orando por Pedro. Muy bien, ahí termina el versículo, ¿no? Y dice, compartiendo para las necesidades de los santos. Uy, este de compartir cada vez se ve menos todavía. Si los anteriores ya teníamos problema, este de compartir para las necesidades de los santos, a partir de que todos estamos afanados. Vivimos en un país, desafortunadamente, que tiene muchos problemas de orden económico. Y a partir de los problemas de orden económico, la mayoría de nosotros nos hemos justificado y decimos, pues que no tenemos dinero. Es que, ¿de dónde? Si no hay, no nos alcanza. La verdad es que en muchos casos sí hay, sí alcanza, pero no nos gusta compartir. No nos han enseñado a compartir. No hemos tenido ese ánimo de desprendernos de algo que sea nuestro, entre comillas, nuestro, para dárselo a alguien más. Son pocos los ejemplos, sí los llega a ver, no podemos generalizar. Afortunadamente todavía en la iglesia hay hermanos que tienen el amor y tienen el desprendimiento y a los cuales celebramos y felicitamos, y gracias a Dios que existan estos hermanos, pero debería ser algo más generalizado, ¿no? Creo yo que debería ser algo que pasara con mucha mayor frecuencia, y la única manera en que esto suceda, hermano, es que usted le pierda el amor a las cosas materiales. Pero ese de perderle el amor a lo material se vuelve cada vez más difícil, ¿no? Una tarea mucho más complicada. ¿Por qué no se le puede perder el amor a lo material? Porque nuestra mirada sigue estando en la tierra, no en las cosas de Dios. Me parece que ahí termina el versículo. Termina diciendo, practicando la hospitalidad. Uy, la hospitalidad. ¡Qué barbaridad! Cuando nosotros tenemos una reunión, de inmediato decimos, hermanos, ¿quién va a hospedar? ¿Y qué pasa? ¿Cuál ha sido? A ver si no es la cuestión nada más en Manzanilla. Buscan manchas en el techo. ¿Buscan manchas en el techo? Sí. O anda buscando hormigas. O andan buscando hormigas, o andan aprendiendo un silbido. No, lo que por lo menos en Manzanilla nos ha pasado es que generalmente son las mismas personas las que hospedan siempre. Siempre son los mismos que dicen, no, pues yo. Pero y la pregunta que yo, y la invitación que yo le haría a nuestros hermanos en general, en particular también a los hermanos de Manzanilla, bueno, ¿y los demás que deberían hospedar? ¿Qué pasó? Es que mi casa es chica, dice un hermano. Bueno, y déjenme decirles que donde yo vivo es una casa también muy pequeñita. Así es. Y hemos hospedado. Y nos hemos hospedado también en casas de hermanos que tienen casas muy pequeñitas y muy humildes. Y nos hemos hospedado. No tiene que ver con el tamaño de la casa, Ni el lujo que hay. ni el lujo que pudiera haber en ella. Tiene que ver con el corazón de quien quiere o no quiere hospedar. Así es. Porque desafortunadamente hemos encontrado hermanos que tienen casas grandes, que tienen lugares espaciosos donde hospedar, y son los últimos, y quizás son los que nunca han hospedado. Creo que Hebreos es el que dice, ¿no? Que no debemos olvidarnos de la hospitalidad, porque algunos sin saberlo hospedamos. Así es. Sí, y la hemos dejado, y esto, en el momento en que nosotros somos hospitalarios, pues establece una relación de comunión con el hermano al que llegamos a hospedar, ¿no? Una relación de comunión muy importante, una relación que se fortalece,
Y entonces, esto que acabamos de leer en Romanos, hermanos, nosotros les invitaríamos a que reflexionaran mucho. Yo les he dicho en Manzanilla, no lean mucho, hermanos, porque hay quien dice, no, hermano, ya me leí 10 capítulos de la Biblia. Pero sí, no, ¿para qué leí 10 capítulos? Fue en Romanos 12, ¿qué? Romanos 12, 10 al 13. Romanos 12, 10, son 3 versículos nada más. Pero reflexione en cada una de esas líneas y verá que ahí está la comunión reflejada en la palabra. Pues mis queridos hermanos, nos vamos a retirar en esta noche. Hasta allí nos vamos a quedar por el día de hoy. Parece que tenemos algunos saludos, por ahí un par de anuncios finales. Un anuncio final. Saludos, pues ya no tenemos saludos. Tengo un anuncio, dice, lo voy a leer tal cual me lo pasaron. Ajá. Dice, a todas las hermanas que viven en Puebla, están invitadas a la reunión de mujeres en Coapiaxtla de Madero. La hermana que presidirá será la hermana Esperanza Rodríguez. Este sábado 8 de octubre a las 5 p.m. La forma de llegar es en la parada El Diamante antes de llegar a Caltenco. Ahí habrá un letrero indicando cómo llegar al lugar de reunión y nos ponen 5 cuadras hacia el sur y 2 al oeste. A ver, mi Luis, a ver si entendí bien. Las hermanas de Coapiaxtla, Coapiaxtla está esto por ahí. Coapiaxtla de Madero es rumbo, bueno, es adelante de Tepeaca. Ah, ok. Adelante de Tepeaca, antes de llegar a Tecamachalco. Ajá. Antes de llegar a Tecamachalco. Allí hay una congregación. Sí. Allí hay una Sí, hay una congregación. Ajá. Ok, ¿y ahí qué va a pasar? Coapiaxtla es una reunión de mujeres. Una reunión de mujeres. Reunión de A la que mujeres. están invitando, obviamente, A a la las que están mujeres. invitando a las hermanas que vivan en Puebla. Bueno, quien nos esté escuchando y quiera ir también, Ajá. pues será ¿A qué horas es? ¿Qué día? Es el día sábado 8 de octubre, o sea, el sábado que viene, a las 5 de la tarde. ¿No nos dejan algún teléfono para ¿Algún teléfono de contacto? que hablen? No nos dejaron nada más la forma de llegar, que es en la parada El Diamante antes de llegar a Caltenco. Muy Ahí bien. habrá un letrero indicando cómo llegar al lugar de reunión. Muy bien. Pues ojalá y nuestros hermanos de Coapiaxtla nos enviaran el aviso con mucha mayor antelación para que nosotros pudiéramos estarle dando en este espacio pues la promoción a la actividad, porque pues es importante. Y la segunda, pues ojalá y nos dejaran algún teléfono de contacto Sí. para que las hermanas que estén interesadas en ir pues se puedan comunicar, ¿no? Okay. Bueno. Tengo otra, es una petición de oración Sí. de nuestra hermana Jocabel Martínez. Dice, pido sus oraciones por mi sobrina Jezabel, que se encuentra delicada de salud y mañana tendrán que hacerle una transfusión de sangre. Hay que estar orando por Jezabel, que es sobrina de nuestra hermana Jocabel. Antes de despedirnos, Sí, bueno. quiero dar las respuestas a las preguntas Sí. del día de hoy. Bueno, la primera pregunta: ¿qué hicieron las personas de Nínive después de escuchar la advertencia que hizo Jonás sobre la destrucción que Dios enviaría? Esto está en Jonás 3:5. Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Ajá. Esa es la primera respuesta. Pregunta 2, ¿quién fue la única mujer gobernante de Israel? Lo vemos en Jueces 4:4. Ajá. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer aquí ya no le puse, hasta ahí llegué con el versículo, perdón, pero es Débora. La pregunta número 3, ¿cómo se llamaban los hijos malvados de Elí? Esto lo vemos en 1 Samuel 2:34. Ajá. Dice, y te será por señal esto que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Finés. Así es. Ofni y Fines. Y Finés. Muy bien. Parece que está llegando Ok. algo más. Sí, A ver, hermano. es el teléfono de la reunión en Coapiaxtla, para las hermanas que gusten ir. Tengo este número, si tienen lápiz y papel a la mano, es 24 91 14 76 59. Lo repito, 24 91 14 76 59. Muy bien, pues ahí está el teléfono. Tenemos ese dato. Y bueno, pues es todo lo que tenemos por el día de hoy. Quisiera, si me permiten, hacer mención de las hermanas que contestaron.
Sí. Las preguntas, bueno, la primera pregunta fue la hermana Tere y la hermana Jocabel. La segunda pregunta fue nuestra hermana Chelo, nuestra hermana Amsi, nuestra hermana Camila Barrón, nuestra hermana Jocabel, Eli Reina, Tere Mendoza y Keila Pedraza. Okay. La tercera pregunta, nuestra hermana Jocabel, nuestra hermana Camila Barrón, Key Pedraza y Tere Mendoza. Son las que nos hicieron favor de contestarnos estas tres preguntas. Pero quiere decir que la hermana Jocabel y la hermana Tere llevan 3 de 3, ¿no? 3 de 3, exactamente. Nada más que ha habido una diferencia en cuanto a quién respondió primero, ¿no? En cuanto a quién respondió primero y la forma de la respuesta también tiene mucho que ver. Vamos a ser jueces muy severos en cuestión de las respuestas. Muy bien, hermanos. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes que nos favorecen con el favor de su atención. Les agradecemos que estén. Ojalá el programa sea edificante, cumpla el propósito que tenemos, que es que la palabra de Dios se difunda y llegue a más personas. Gracias, hermano Luis. Pues gracias a Dios, hermano, y pues que esto haya sido de edificación. Y no dejen de vernos la semana que viene, vamos a tener más preguntas. Esto a razón de primeramente edificarnos y después pues verlo por el lado del premio. Es un buen concurso, nos edifica, nos hace leer, nos hace pensar y pues es para edificación lo que estamos haciendo. Dios les bendiga a todos y gracias por estarnos viendo. Así es, procuramos que todo lo que se haga sea para edificación y para engrandecer el cuerpo de Cristo. Hermano Josué. Sí. Que Dios les bendiga a nuestros hermanos que nos escucharon, que nos vieron, a nuestros amigos. Esperamos que todo lo que hayamos dicho les haya parecido no solamente interesante, sino edificante y así que sirva para que en sus vidas pueda ser aplicado como es la voluntad de Dios. Muy bien, hermano Alejandro. Pues nada, nomás para como último comentario, que como comentaron ya ustedes, que esto también nos haga reflexionar y ejercitemos la comunión entre el pueblo de Dios. Así es, que yo creo que es un tema que vamos a todavía a tratar un poquito más la semana que entra. Mario, buenas noches. Mike, buenas noches a todos nuestros hermanos que están no están al frente, pero en la cámara, pero que están ahí atrás haciendo una gran labor. Nuestra hermana Chelo, sus hijas, Dylan, que también está allá atrás trabajando. Gracias a todos ellos, porque amablemente hacen el trabajo pesado. Realmente ese es el trabajo pesado, el servicio es lo más complicado. Johnny también por ahí está. Gracias a todos ustedes, hermanos. Nos vamos a despedir con una oración. Le vamos a pedir a nuestro hermano Alejandro que nos lleve a Dios en la oración. Adelante. Inclinemos nuestros rostros para orar. Bendito Señor, Dios grande, Dios todopoderoso, Rey de reyes eres tú, Señor, porque Dios como tú no hay ni lo habrá jamás. Tú eres el principio, tú eres el fin, tú eres el alfa y el omega, Señor. Pues hoy en esta hermosa noche, Señor, antes que nada queremos pedirte perdón por todo lo malo que hayamos hecho, Señor, pero sobre todo que este programa vaya en viento en popa, si es tu voluntad, bendito Señor. Que lo que hablemos y se diga sea única y exclusivamente de tu palabra. Y bendito Dios, te pedimos al igual por cada uno de los que estamos aquí presentes, que tú nos lleves con bien a nuestros hogares, y al igual a aquellas personas que nos han escuchado, Señor, que tú les des la sabiduría de que nos entiendan, que lo único que queremos es enseñar de tu palabra para que nos edifiquemos como tu cuerpo, como tu pueblo, bendito Señor. Bendícenos, Señor, y todo eso te lo pedimos en el bendito y santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Nos vemos, hermanos. Buenas noches. Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches.